Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía, de finanzas, de cómo está el país en momentos complicados por las decisiones políticas que se están tomando. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen los expertos? ¿Qué se debe esperar de este cierre del 2023? Lo último que se está reportando y se habla es con relación al crecimiento económico. Va a ser uno de los temas a seguir, la generación de empleo, la atracción de capitales extranjeros como opción para el desarrollo de Honduras. Con nosotros, don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, Chendo. Gracias por la invitación a este tan gustado programa. Gracias por considerarme a mí en representación del COEP, que estoy aquí. Y bueno, vamos a discutir con todo gusto los temas que tengas a bien plantear, no sin antes saludar al público que te hace el honor de verte cada vez que transmites tu programa tan gustado. Bueno, crecimiento económico. Recién el Fondo Monetario Internacional llegó a acuerdos con la administración Castro Sarmiento. Hablan de un crecimiento promedio de 3%. Forbes en las últimas horas proyecta los crecimientos para los países de la región centroamericana y habla de un 3,4%. ¿Cuáles son los números que en base a la realidad el inversionista nacional y extranjero en Honduras proyecta? El Banco Central en su programa monetario de marzo hablaba de que la proyección de la meta de crecimiento era entre 3,5 y 4%. En la revisión del programa monetario que acaba de hacer ahorita en agosto, el Banco Central dice que la proyección se baja de 3 a 3,5 y lo de Forbes estaría dentro de ese rango, 3,5. O sea, la revisión de la meta es hacia la baja. En los documentos que hemos podido leer del Fondo Monetario se habla más o menos del 3%. Nosotros como economistas hemos estado evaluando el comportamiento básicamente del el índice mensual de actividad económica, el IMAE. El IMAE es un índice de referencia que nos dice más, que se mide más oportunamente que el PIB real. Y cuando vemos el comportamiento, a pesar de un leve repunte en el mes de julio de 2,9, lo que vemos es una tendencia a la desaceleración. A la misma fecha, el año anterior teníamos 5,4. A esta fecha de julio, 2,9. Quiere decir que la tendencia es hacia la baja. ¿Qué está pasando? Está pasando que el globo en general se está desacelerando en cuanto al comportamiento económico. Nuestros principales socios, Estados Unidos, con suerte va a crecer al 2,8, al 1,8 y el otro año al 1. Europa va a crecer este año apenas al 0,9 y el otro año al 1. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Honduras es una pequeña economía abierta y por lo tanto expuesta a los choques externos. Esa es una parte. El comportamiento del mundo, nuestros principales mercados, están ralentizando y entre otras, está ralentizando, por ejemplo, las compras. Por ejemplo, la maquila. Estados Unidos en este año ha reducido sus compras a nivel global de prendas de vestir en 29,6% y de Honduras el 26,3%. Es decir, que cuando vemos el problema que se está generando en generación de empleo de la industria de la maquila, este es el reflejo claro. Eso es en parte. Ha existido una caída de empleo sin precedentes para el sector del Valle de Sula. La maquila ha perdido aproximadamente 32.700 puestos, porque hasta julio tenían más o menos 30.000 en un año y 20.000 en este año. Y el 31 de agosto, si usted recuerda, se cerró una planta de Gildan por 2.700 puestos más. 2.700 familias en la zona de Choloma que pierde ya en el registro del Seguro Social, para darte una idea, el registro muestra que hay un 17% de reducción del empleo formal, el que está registrado en el Seguro Social.
14% en Villanueva, 14% en Progreso. Toda la zona de esa del Valle del Sula está resintiendo fuertemente el cierre de puestos de trabajo por un lado, pero además eso no se queda ahí nomás, Chendo. El asunto es que la maquila en su contorno alrededor tiene aproximadamente unas 41,000 MIPYMES que están ligadas directa o indirectamente a la maquila. Y hablemos ahí del que vende ropa, del que vende baleadas, del que mueve en un bus a la gente al punto de trabajo. Estamos hablando hasta del que presta dinero a agiotistas. Toda esa gente se ve afectada por la pérdida de los puestos de trabajo. O sea que no solo es el empleo directo de la maquila, sino el empleo indirecto que está a través de toda la cadena de suministro que genera problemas. Entonces, esas han sido zonas difíciles, calientes, con algún grado de violencia, pero con un desempleo tan abierto, eso nos puede provocar una crisis mayor. Ahora, eso es lo externo, que nos está provocando un problema interno, pero a nivel nacional también tenemos condiciones que no favorecen en nada el clima de negocios, como puede estar pasando cuando tenemos 38,000 manzanas de tierra productiva invadida en cultivos de exportación, cuando tenemos indicadores de extorsión tan brutales, y cuando ese operativo, no me acuerdo cómo se llama, que lanzó el gobierno contra la extorsión, pues no parece haber producido los suficientes resultados, porque ni vemos las grandes capturas de esa gente que extorsiona, y no hemos visto un solo caso, Chendo, que haya sido judicializado. Por lo tanto, uno todavía no ve el éxito de este programa. Por el otro lado, acuérdate que este año hemos tenido grandes apagones. En todo el periodo de sequía tuvimos grandes apagones y gracias al Señor que nos ha mandado más lluvia de lo esperado en la canícula, hemos podido sobrellevar un poco el tema de los apagones. No olvidemos que por cada kilovatio dejado de servir, Chendo, el país pierde $1.50. Un kilovatio, $1.50 de pérdida promedio nacional. Pero ponerle que ese kilovatio sea en gracias a Dios, tal vez solo perdemos un dólar. Pero si lo perdemos en Valle del Sula, tal vez ese kilovatio cueste es un impacto mucho mayor. $5. Ahora, ¿qué variables deberá tener claro el gobierno? Tendrán que ser observadas como prioridad para que esta desaceleración que enfrentan las grandes economías del mundo no nos vayan a asfixiar aún más el panorama económico que estamos ahora mismo registrando? Don Mateo Yebrín, presidente del COEP, la junta directiva del COEP y en general el sector privado, ha sido bien claro y contundente a la hora de decirle a los diferentes actores sociales, particularmente al gobierno, la necesidad de dialogar. Hasta los trabajadores plantearon una mesa anticrisis. No hace mucho, ¿verdad? Creo que Daniel Durón lo mencionó y otros actores. Nosotros dijimos diálogo, pacto por el empleo, pero el pacto por el empleo significa un pacto por un buen clima de negocios que favorezca la inversión, porque si no hay inversión, Chendo, no va a haber empleo. Pero para eso tenemos que bajar los niveles de incertidumbre que estamos viviendo actualmente. Cuando hay incertidumbre, todas las inversiones entran en pausa, porque no hay confianza para invertir, porque uno no invierte un peso hoy para recuperarlo mañana, y un peso porque dentro de 1, 2, 3 o 10 años va a haber un retorno. Todas las inversiones están en pausa. Solo fíjate en los niveles de inversión. De inversión extranjera, por ejemplo, al primer trimestre de este año, que es la última cifra que tenemos, Dominicana tenía más de $1,000 millones en inversión nueva. Costa Rica tenía casi 840 millones de dólares y ahorita Intel anuncia 1.200 más, ¿verdad? Intel es en El Salvador. En Costa Rica. En Costa Rica y también Google, esta inversión de Google en El Salvador. El Salvador que solo tenía como 140 millones de dólares a ese trimestre, pero Honduras tenía 200. Pero y El Salvador seguramente con esta inversión va a levantar de área tecnológica nos deja atrás. Además, que va a dar un salto tecnológico en general en el país, porque lo va a poner en una nueva era, que es la era de la tecnología y de la información.
Mientras tanto, nosotros nos seguimos quedando atrás. Con 200, me dicen. Con 203 millones de dólares. Creo que por aquí tengo el cuadro y Forbes recientemente, Chendo, nos decía que el indicador de atracción de inversiones que tenemos de país es 41%, más que reprobado, ¿verdad? Un número positivo y manejable. Ahí están las inversiones. Mira, ¿De cuánto es? Honduras en 2017 llegó a tener 1.200 millones de dólares, pero hoy con suerte vamos a llegar a 700. Bueno, y aquí esto y luego lo vamos a compartir ya con nuestros televidentes, recuadro de inversión extranjera directa. Al primer trimestre nada más. Este es enero a marzo. Marzo 2023. Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Bueno, incluso nos llama poderosamente la atención. Ya lo vamos a compartir, producción, lo de Nicaragua. Porque Nicaragua no ha sido un país así como atractivo, la panacea para llegar con capitales frescos por las mismas políticas de su gobierno, pero nos superan. Y El Salvador, que se había rezagado, está repuntando. Con el último informe de inversión nos supera. No supera. ¿Y qué planteamientos como sector privado van a llevar previo a la discusión del presupuesto de la República? Que ahí está un elemento clave, un factor que va a ser fundamental para recuperarnos en el 2024. ¿Les convence ese incremento vegetativo del presupuesto en donde nos hablan de prioridades, que sobre prioridades ya estamos aburridos, escuchando que vamos a fortalecer educación, que vamos a mejorar la salud, que la infraestructura va a tener un desarrollo sin precedentes? Ojo, no de ahora, hace décadas venimos escuchando esto, que ahí se va a fincar la mejora del presupuesto de la República, pero eso sigue sin llegar. A través de los años hemos discutido este tema, como bien lo manifiestas. Uno de los personajes con los que más compartíamos criterios sobre esta materia es el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, que cuando estaba en organizaciones como el ICEFI planteaba muchas cosas con relación al presupuesto como un instrumento de desarrollo y la necesidad de llevar un proceso presupuestario discutido, consensuado, socializado con la gente. Sin embargo, en el último año, en el 2022, el presupuesto que le dejó el gobierno anterior al actual gobierno era como de 308 mil millones. Si recuerden, en abril pasaron por el Congreso una reformulación del presupuesto después de haber manifestado la señora ministra de Finanzas que estábamos en una crisis fiscal, y en vez de reducir el presupuesto y el gasto, lo que hizo es aumentarlo a 362 mil. Para este año 2022-23, el presupuesto se reformuló a 392 mil millones y ahora se anuncia que para el próximo año probablemente vamos a llegar a los 414 mil. ¿Qué nos pasa en cuanto a eso? Primero, si el PIB de este año llega a alcanzar los 827 mil, ¿verdad? Y comparamos 414 con 827 mil, el presupuesto es la mitad del PIB. O sea, Chendo, por cada 10 pesos que produce Honduras, 5 se los gasta el gobierno. ¿Ok? Esa es la cantidad. Segundo, siguen incrementando los ingresos tributarios, pero también siguen incrementando la deuda, porque no se puede pagar totalmente. ¿Ok? Y lamentablemente el año pasado se hizo uso de las reservas monetarias para pagar. O sea ese es segundo lugar. En primero, preocupémonos por la cantidad, Chendo, porque esa cantidad es la mitad de la economía. Te está diciendo el gobierno, yo soy mejor que vos para gastar y yo tengo mejor calidad de gasto. Veamos lo siguiente. Solo hagamos algo para tener claridad y proyectarlo con imágenes. Vamos a hacer la pausa y luego vamos a venir en el siguiente segmento para revisar estas proyecciones y lo delicado que enfrentará el gobierno, sobre todo si agregamos ahí el manual de puestos y salarios de la empleomanía pública. Ya volvemos. Sigue con nosotros don Santiago Herrera, aquí en Al Banquillo, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Estábamos en lo del presupuesto de la República y el cuidado que hay que tener en ese instrumento fiscal
para que no se nos siga disparando. Para que sea primero un instrumento de desarrollo. El problema es si el gobierno le dice a la sociedad, yo soy mejor que vos para gastar y yo me quedo con la mitad, ¿en qué lo gasto? Bueno, lo gasta en primer lugar en sueldos y salarios, en segundo lugar en servicios de deuda. Pero cuando nos vamos a los rubros, una parte es salud, una parte es educación y una parte es infraestructura y otra parte es seguridad. ¿Y qué nos pasa con eso, Chendo? El nivel de ejecución presupuestaria es muy bajo. 39% creo al dato que teníamos a julio, agosto, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son los resultados? Bueno, menos del 37% de la gente que va a un servicio de salud del público se lleva las medicinas. Quiere decir que el 63% no. Que del presupuesto de los niños que debían estar registrados en la matrícula, hay más de 1 millón que no están en la escuela. Que la merienda escolar se ha ejecutado al 0%. Que la matrícula gratis se ha ejecutado a un nivel muy bajo. Y que de los 17,000 centros escolares apenas 14,000 los tenemos en estado de alto daño. Y entonces todo el dinero que tenemos para construcciones escolares, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ejecuta? En seguridad tenemos un nivel de masacres más grande que en los años anteriores, masacres colectivas, ¿cierto? Sí, porque en este punto que me dice seguridad, hablan de una reducción de hechos delictivos como tal, pero sí el impacto que generan los denominados ahora homicidios múltiples sí genera alarma. Y el número de homicidios sigue siendo alto con relación al mismo periodo del año anterior. Entonces uno dice, seguridad mal, salud mal, casi 10,000 cirugías en mora, ¿no? Y educación mal. Entonces, ¿cómo es que vos, gobierno, me decís a mí, público en general, pueblo en general, privados, que te quedas con la mitad del presupuesto pero no lo ejecutas bien porque ejecutas muy bajo nivel? Y en segundo lugar, cuando lo ejecutas mal porque los resultados ahí están a la vista. En los principales rubros vemos un deterioro. La infraestructura del año pasado se nos deterioró fuertemente por falta de inversión. Apenas ejecutamos el 40% y tuvimos un invierno dilatado de casi 6 meses y eso nos llevó a un altísimo grado de deterioro de la red vial primaria, secundaria y terciaria. Y a eso se deben las dificultades para sacar las cosechas de los campos. Esos son los temas en los que tenemos que estar centrados. Y cuando decimos inversión, ¿por qué la inversión es tan baja? ¿Por qué no se ejecutan los proyectos? Porque la incapacidad que han tenido hasta ahora de ejecutar proyectos, la infraestructura, los bienes de capital y la inversión, es la que complementa la inversión, Chendo. O sea, en primer lugar, y no perdamos de vista esto, cuando uno ve las declaraciones públicas de algunos de estos funcionarios donde en primer lugar nos ponen de enemigos al sector privado, ¿verdad? Somos los enemigos y deberíamos de ser el primer aliado. El enemigo que te produce el 90% de la inversión, el enemigo que te produce el 82% del empleo, el enemigo que te genera más del 80% de los tributos que se pagan en el país. ¿Cómo lo vas a declarar enemigo público, como suena en algunas de las redes sociales o en las declaraciones públicas de algunos funcionarios? Este debería de ser mi primer aliado. No me puedo pelear con la cocinera. Es todo lo contrario. Entonces tenemos inversión nacional privada, inversión internacional privada o extranjera. Esos dos suman 90% y el gobierno es menos del 10%. Pero los resultados de eso no son buenos. Bueno, y aquí quiero hacer la relación de este punto que me señala con este cuadro que es de una influyente revista del mundo, de el atractivo que generamos para mejorar estas condiciones de país y tener acercamiento sobre todo de inversionistas estadounidenses, de inversionistas europeos, los que llegan del extranjero, incluso los mismos chinos, con los cuales ahora han abierto una relación. Vea usted cómo estamos nosotros.
Honduras con un 41% que ya me lo señalaba, un número bajo. Sí. Para volvernos competitivos y vernos mejor desde afuera e incentivar al local, ¿cuál es el rango ideal de estas columnas? Ojalá aspiráramos a Costa Rica. Mire que Costa Rica tiene niveles de inversión muy superiores a los de Honduras, como lo mostraba en aquel gráfico. Y Costa Rica, ¿y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué Chendo, tiene Costa Rica que no tenemos nosotros? Vamos a verlo por ahí. Los 7 factores claves que menciona el Banco Mundial de cómo hacer un país atractivo para la inversión. 1, imagen país. La imagen de Costa Rica es buena, generalmente es buena. La imagen de nosotros, el mismo gobierno lo declara todos los días como narcoestado, corrupto, ¿verdad? Con una burguesía capitalista que extractiva. Oligarquía. Oligarquía o como le llamen. Y con un país en conflictividad, en alto grado de violencia. Los mismos norteamericanos nos tiran el warning cada vez que pasa algo. Es clima. El imagen país no es buena. Ni siquiera por lo que se dice internacionalmente, incluso en los discursos de la señora presidenta se repite reiteradamente que somos un país complicado. Segundo lugar, seguridad jurídica. ¿Cuál? Derogamos leyes como la ley de empleo por hora, reformulamos la Ley General de Industria Eléctrica que paralizó la inversión en industria eléctrica, anunciamos la derogación de 16 regímenes y paralizamos más de 880 millones de dólares de inversión que tenía, por ejemplo, el sector maquilador, pues 38.000 manzanas invadidas con irrespeto a la propiedad privada, es inseguridad jurídica. Y apenas esa comisión especial que se nombró ha desalojado no sé si 500. Tercero, seguridad ciudadana. ¿Es buena, Chendo? No es buena, pues si tenemos extorsión, delincuentes y masacres, no es buena. En cuarto lugar tenemos infraestructura deteriorada, ¿cierto? En quinto lugar, energía. Tenemos energía, tenemos más de 200 megas de déficit de generación de energía en el país y la ENE, complicadísima la ENE. Debe más de 102.000 millones, le debe 18.000 millones a los generadores y está perdiendo casi el 35% de lo que venden energía por robo, hurto u otras cosas. El sexto factor, la mano de obra, el INFOP deteriorado. La pertinencia de su formación es de muy bajo nivel, no se ajusta a las necesidades del sector productivo. Y por último, los incentivos, que son iguales en todo el mundo, pero aquí los vamos a derogar según las intenciones manifiestas en una tal ley de justicia tributaria que fue llevada al Congreso. Entonces, Chendo, cuando revisas los 7 factores que nos hacen mejor o peor que otro país para hacer un buen destino de inversión, parece que no están bien. Y si nos comparamos con Costa Rica, creo que nos ganan casi todos, ¿verdad? Así que es muy difícil decir que somos atractivos y que vamos a traer esa inversión extranjera directa que necesitamos tanto para complementar la inversión nacional. Ahora, hay muchos de estos elementos que bien se podrían mejorar la ejecución o el nivel de aceptación se observaría quizás mejor por el nacional y en el extranjero en caso de presentarse cambios. ¿Qué tan efectivos serían, don Santiago, movimientos dentro del gabinete si vemos elementos como los que usted me ha señalado? Que no hay buena ejecución, quizás hay fallas dentro de los tomadores de decisiones. Y aquí yo recuerdo, y la famosa evaluación al final fue más papel que otra cosa, porque no, es que nadie no se la quitó conoce, a nadie. fue secretosa, porque solo quedó entre... ¿Y qué pudo ocurrir entonces? No sé, pero no nos podemos limitar a las personas. Las personas son importantes. Un buen ministro o un buen director puede ser muy importante. Sin embargo, es el respeto a la institucionalidad, Chendo. Eso te da seguridad. Hemos respetado, estamos confiados, si le preguntamos al hondureño, ¿está confiado en que la Corte cumple con su rol de impartir justicia? La respuesta yo le garantizaría que sería muy baja. Estamos comprometidos con que el Congreso está haciendo bien la tarea en este momento, en su tarea como legislador. Solo te voy a poner 2 ejemplos, Chendo.
se derogó la ley de empleo por hora, se acordó evaluar una nueva propuesta, el Partido Liberal hizo una propuesta de empleo parcial modificando un solo artículo del Código de Trabajo. La OIT dijo que eso no era violatorio del convenio 122, por lo tanto Honduras lo podía hacer. Y la Corte Suprema hizo un dictamen favorable, pero en la agenda el presidente, ante la propuesta de 84 diputados, se negó a agendar esa reforma. Nos quedamos sin empleo por hora, a pesar de que en un país tan complicado la OIT dice, hágalo porque usted tiene que generar oportunidades para esos jóvenes, si no ahí veamos los niveles de migración que tenemos. Ese es un tema. Segundo, cuando la Corte deroga la ley marco de protección social, por ejemplo, los tres sectores, el gobierno, los trabajadores y el sector empleador, salieron corriendo al Consejo Económico Social, consensuaron una ley del Seguro Social, la mandaron al Congreso, engavetada. Entonces, el Congreso, la verdad que no tiene una agenda pro empleo, ¿verdad? Tiene otras agendas, un enredo de agendas. ¿Qué otras agendas? No sé, pues parecen más una agenda política que otra cosa y llevamos un mes, desde el 2 de agosto, discutiendo el tema del fiscal y por lo tanto todas las demás leyes paralizadas. Entonces no hay confianza en el legislativo, no hay confianza en la Corte. Hoy no sabemos si la fiscalía es o no es porque todo el mundo está revuelto y la seguridad no nos da confianza a nadie. Entonces hay una, digamos, desconfianza en la institucionalidad y la institucionalidad no se arregla de un día para otro. Tiene que ser un ejercicio sistemático de ir generando confianza, poniendo a las personas correctas, tienes razón, pero por el otro lado tener claro un plan de trabajo, una agenda estratégica, el diálogo con los diferentes actores para ir consensuando las cosas que podemos ir poniendo en práctica para hacer mejor el clima. Necesitamos mejorar el clima, siendo el índice de competitividad 2019, que fue el último, nos colocaba en posición 101 de 140, donde 1 es el mejor. El índice de doing business, de hacer facilidad de hacer negocios, nos colocaba en posición 133 de 190. El índice de corrupción nos coloca en posición 157 de 188. El índice de libertad económica nos plantea en una posición 94 de no me acuerdo cuántos. Entonces, y el índice del Estado de Derecho nos plantea como uno de los peores estados del mundo en cuanto al respeto de las leyes. Entonces, esas condiciones, cuando un inversionista está allá en el exterior midiendo a dónde voy, ¿me voy a Costa Rica o me voy a Honduras? Hace algunos meses vino una señora Zuluaga, que es como la asistente técnica de la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, y ella habló del nearshoring. No sé si tú has oído hablar del nearshoring. Es la estrategia del gobierno de los Estados Unidos para que todas las empresas que están en la cadena de suministro de las grandes corporaciones norteamericanas vengan a estos mercados, se muevan de China para acá y estén más cerca. Y eso en particular para el Triángulo Norte. ¿Y qué ha pasado? Ni siquiera el 10% del total de inversión que está moviendo el nearshoring está viniendo a Honduras. Están quedando en México, en Guatemala. Solo República Dominicana está montando 5 grandes parques industriales en Dominicana más. Y ya viste cómo está la inversión en Dominicana. Solo Guatemala está planteando 2 grandes parques, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico. Y aquí estamos cerrando parques porque las empresas, las plantas se están cerrando. No las empresas, las plantas se están cerrando. Y eso significa pérdida de empleo porque no hay confianza. Entonces necesitamos hacer un ejercicio sistemático, sostenido entre los diferentes actores, gobierno, empresa privada, empleadores y sociedad civil, y ojalá ustedes como prensa y la academia. Señores, la problemática de este país es tan grande que ningún actor por sí mismo va a resolver los problemas. Tenemos que hacerlo todos y por eso hay que sentarse en una mesa de manera franca, de manera transparente y de manera responsable y ojalá oportuna para discutir los temas, plantear soluciones y ponerlas en práctica. Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pausa, ya regresamos.
Seguimos al banquillo, está con nosotros don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Para mejorar las cifras hay que ser un atractivo en generación de empleo, pero de los últimos meses tenemos un registro que de 100,000 empleos, que era un compromiso de que se iban a poner o se iban a habilitar por parte del Estado, más bien se perdieron 120,000. Es decir, estamos mal en esas aproximaciones. ¿Qué se deberá hacer? Es un grave problema. Fíjate, Chendo, que cada año están ingresando al mercado de trabajo aproximadamente 150,000 jóvenes en edad de trabajar. De todo el país, de su población total, que somos 9.7 millones, 4 son la fuerza de trabajo. Somos el único país del mundo donde la fuerza de trabajo disminuye. En 5 años hemos perdido 350,000 trabajadores, ya sea porque se van migrados, por cualquier ajuste en las cifras del INE o por cualquier otra razón. Pero es terrible pensar en lo siguiente, que 2.3 millones de esos trabajadores tienen problemas de empleo, ya sea porque están desocupados o porque están subempleados. Y subempleados quiere decir que no tienen un ingreso de salario mínimo al menos o que no tienen seguridad social. ¿Qué impacto genera en estos números que me ha proyectado el tema de la pandemia? Porque si vamos a 4 años, ahí está la pandemia que golpeó al mundo. ¿O ya estos no son argumentos válidos para no dar respuestas contundentes? No podemos seguir dando ese tipo de respuesta, Chendo, porque ya la economía ha venido creciendo 4% el año pasado, 12,5% el año antepasado, y este año va a crecer al 3%. Pero no genera suficientes oportunidades. Tenemos que crecer de manera sostenida arriba del 4%, de manera sostenida. No es que un año 4, el siguiente 3%, el siguiente 3.2, el siguiente 3.5, eso es natural, aunque no hagamos nada, eso vamos a crecer. Tenemos que hacer algo más para sostener el crecimiento. Fíjate, Chendo, que no solo me preocupa que, por ejemplo, 2.3 de los 4 millones estén en problemas de empleo. Me preocupa, por ejemplo, que haya más de 1 millón de jóvenes que están en edad de estudiar o de trabajar, que no están estudiando ni trabajando. Ninis, les dicen. ¿Okay? Sí, son los famosos. Y eso no solo sacrifica la producción de hoy, también te está sacrificando la producción del futuro, porque si no están estudiando, no están adquiriendo competencias y habilidades para insertarse con éxito al mercado. Y han ido más allá en el hecho de señalar y criticar y han logrado registrar. ¿Por qué tenemos estos índices tan altos? ¿Hay alguna matriz que les diga a ustedes, es por esta y esta razón que tenemos tantos ninis en Honduras? Si es que están aquí, porque el otro grave problema que tenemos es que gran parte de esta, ahora le llaman fuerza laboral, ahora no es la población económicamente activa. Están unos con suerte en Guatemala, otros están en México y los más aventados están o en la frontera del Río Bravo o en Estados Unidos. Y nos están devolviendo, solo este año 85,000 hondureños nos han devuelto de la frontera sur de los Estados Unidos. Hay otro tema de por medio aquí que vale la pena comentar al respecto, Chendo, y es la informalidad. Casi 7.7 de cada 10 empleos en Honduras son informales. Y esos 7.7 de cada 10 implica que no tienen ni salarios completos, ni beneficios completos, ni seguridad social. Y eso es terrible. Y esta es una masa laboral que día a día se va hay aumentando. Un montón de barreras. Empieza por el permiso de operación de la alcaldía, que es complicado. Sigue con las multas y las sanciones y las cuotas atrasadas que el seguro les quiere cobrar para formalizarlo. Sigue con que el RAP les quiere cobrar multas y cuotas atrasadas. Sigue con que tienen problemas de extorsión. Siguen con que tienen cuotas atrasadas y sanciones por parte del INFOP. Siguen con que los sistemas tributarios actuales, sin la existencia de una especie de monotributo, no genera condiciones para que el MIPYME, que se quiera formalizar, se formalice. Y entonces se queda en la informalidad porque es más cómodo, porque es más barato, pero a su vez
el empleo en esa condición es precario, como lo titula la OIT. Ese no es un empleo decente o digno. Y por lo tanto, un empleo sin protección social, por ejemplo, no es suficiente para generar bienestar en la familia hondureña. Este es un agregado fundamental. Escuchaba unas cifras que daba Daniel Durón, que ha estado ligado al tema del seguro social y al régimen de aportaciones privadas, que el daño que se está generando por todas estas políticas empleadas, no de ahora, de hace tiempo atrás, pero el impacto provocado por haber derogado leyes a matacaballo nos está llevando a una situación, al seguro social, a la salud del empleado privado sin precedentes. Las pérdidas pueden llevar a quebrar la institución. De 1.8 millones de empleados ocupados asalariados, apenas 840,000 están afiliados al Seguro Social. Pero cada vez el deterioro es mayor, como se lo plantea Daniel Durón, producto de la derogación por el fallo de la Corte de declararlo inconstitucional. Creo que están perdiendo, según escuché una cifra que yo no tengo la certeza, más o menos unos 3,000 millones al año. El Seguro Social tiene varios regímenes. La salud es el más visible, pero el otro, que es muy importante, es el seguro de previsión social, o sea, el derecho a la jubilación, y el otro es el régimen de riesgos profesionales. El régimen de riesgos profesionales prácticamente está en negativo. Es un régimen que al 2024 tiene dificultades de sobrevivencia. El régimen de salud, con haber derogado la ley y quitarle el 3% que estaba ahí, está generando este nivel de pérdida. Y ya el régimen de previsión social tenía un déficit actuarial cuantioso, que allá por el 2032, si seguimos bajo las mismas condiciones, podríamos empezar algo que le llaman los actuarios a comernos las reservas. ¿Ok? Y si eso llega a pasar... ¿Es de quiebra inminente? No, a comernos las reservas. O sea que empieza el marcado deterioro de la sostenibilidad, porque mientras tengas la reserva, tenés posibilidades de sobrevivencia. Pero si te empezás a comer el capital, es como cuando alguien tiene 5 casas y vive de sus ingresos, no hay problema, pero cuando se agotan los ingresos, vende la primera casa y se la come. Vende la segunda casa y se la come. No, por eso le planteaba, este es quiebra inminente. En el largo plazo puede significar una quiebra del sistema y nosotros no queremos eso. Por eso queremos, la misma OIT plantea que el Seguro Social, la afiliación debe de crecer a una tasa sostenida arriba del 3% para que mejoren las condiciones actuariales Y del seguro. estos planteamientos los han llevado a el Gabinete Económico, a la Secretaría de Trabajo. No, ¿Los conoce o no hay diálogo de ustedes Yo, con hasta ellos? donde yo sé, la OIT los presentó a consideración de la Junta Directiva del Seguro Social y conforme a la ley del Consejo Económico y Social, donde esté el gobierno y están los trabajadores y están los empleadores, deberían esos temas estar siendo llevados al CES, porque ese es en ese seno donde se discuten técnicamente los temas, se plantean las soluciones al tema y se llevan a las instancias del Ejecutivo o a las instancias del Poder Legislativo para que se adopten las decisiones. Pero es un tema grueso que tenemos que estar discutiendo. Por eso decimos que no hay una agenda pro empleo en el Congreso, porque si hubiera, ya hubieran aprobado la ley del Seguro Social. Y esa es una de las medidas que hay que tomar para poder volver sostenible el Seguro Social. Mejorar su gobernanza, mejorar su gestión interna de los recursos, aumentar la afiliación, aumentar las cotizaciones, que el gobierno le pague lo que no le paga y que cuando le paguen no le paguen bonos, que le paguen dinero para que el Seguro Social sea sostenible. Solo así vamos a poder garantizar, por un lado, en el largo plazo, las pensiones para aquellos que hoy estamos pagando para que cuando nos retiremos tengamos una pensión digna. Pero además, en la prestación de los servicios de cada día, como los de salud, que cuando vayamos nos atiendan y que cuando nos atiendan, si hay una cirugía, se haga y que cuando nos receten medicamentos los tengan. Son cosas que hay que resolver hoy. Esas cosas son inmediatas. No pueden esperar más.
Por eso hemos venido y seguiremos llamando la atención de los diferentes actores sociales a la necesidad del diálogo, al diálogo franco, responsable, para hablar de las soluciones y tomar decisiones para poder salir del agujero. Es un bache muy grande, Chendo. Son dificultades de las que hemos hablado hoy graves. Hemos hablado de informalidad, de desempleo, de subempleo, de precariedad en el empleo. Hemos hablado de un clima de inversiones, hemos hablado del presupuesto y ahorita hablamos de seguridad social. Y en cada uno de esos tenemos un gran desafío como país. En cada uno de ellos tenemos un gran desafío como país. Y como lo dije hace un momentito y lo reitero, es entre todos. Ninguno solo puede. Muy bien, don Santiago Herrera con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Santiago Herrera. Todos estos conflictos que hay, las dificultades que se enfrentan en materia financiera, en materia fiscal, plantean desde el Ejecutivo que puede encontrar en la Ley de Justicia Tributaria, cuyo dictamen ya está listo aparentemente, su aprobación es clave. ¿Se resuelve esto? Chendo, yo he venido monitoreando cada una de las decisiones que adopta el actual gobierno o el legislativo. Y en cada una de ellas percibo, y no soy el único, porque lo he hablado con el agente del fondo, con otros consultores internacionales en materia económica, de que una de las características que han tenido es que no evalúan el impacto económico de sus propuestas. Toman la decisión y después vemos. Y así pasó con la ley de empleo por hora, a pesar de nuestras advertencias. Así pasó con la ley de industria eléctrica, a pesar de nuestras advertencias. Así pasó con el presupuesto que está en ejecución y el del año pasado, por que fueron propuestas. Y hoy también hemos hecho advertencias muy claras al Congreso de la República, al Ejecutivo primero y al Congreso de la República enseguida, de todos los problemas que esa ley de justicia tributaria, esa es una ley antiempleo, es una ley que viene a atacar el empleo formal, porque ellos dicen, no, es que 6 de cada 100 son los que generan los maquiladores, por ejemplo, pero 6 de cada 10 de los empleos formales. Y esa es la diferencia, porque nosotros queremos empleos formales que quieren decir empleos decentes y empleos dignos. Y esta es una ley contra el empleo formal. Por ejemplo, esta ley de empleo por hora que se derogó, de haber quedado vigente, o bueno, se derogó, no podemos hacer nada, de haberse aprobado, sería más bien la interrogante, de haberse aprobado la propuesta que tenía el Partido Liberal, que le apoyó en la derogatoria a cambio de ciertas modificaciones que contiene la propuesta de ellos, por lo menos, según los números de ustedes, hubiese contribuido a qué nivel de empleo. En 11 años que duró la vigencia de esa ley, más o menos del 2011 hasta el 2022, no, 21, perdón, o 22, generó 600,000 contratos. No todos se sostenían porque eran parciales, pero eran 600,000 contratos. De manera sostenida se mantenían unos 200,000 trabajadores. Y al final, cuando se deroga, se perdieron plenamente 41,000 puestos de trabajo. Eso es lo que provocó. Pero es que, Chendo, un empleo que se pierda es una tragedia. Y entonces decimos, ¿por qué derogar una ley? Por más argumentos que se plantearon, como los que decíamos antes, sin sustituirla, porque hay una propuesta muy seria. Reformar el artículo 328 significaría que las personas que trabajan 44 horas reciben un salario por 48 horas con todos los beneficios, ¿cierto? Y esa reforma planteada establece, según lo que vi en el dictamen de la Corte Suprema, que pueden trabajar entre 16 y 32 horas y se le pagaría por el tiempo que trabajen, pero tendría todos los beneficios sociales y tenía seguridad social y tendría algo que no tenía la ley de empleo por hora, estabilidad en el puesto, porque al reformar un artículo del 328 del Código de Trabajo, todo
todo el código ampara a un trabajador de empleo parcial. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si nosotros lo que necesitamos es generar, ¿qué pasa con esos ninis? ¿Qué tal si esos ninis tuvieran la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo? Generar un ingreso para su familia y al mismo tiempo ir al colegio o ir a la universidad. Tendrían los recursos para hacerlo, pero al quitar esa posibilidad nos coarta ese espacio. Luego hablábamos de lo que está pasando en El Salvador con Google. Muchos de los negocios son digitales, virtuales, remotos, que se va a facilitar en lo de El Salvador, y aquí con la ley de empleo parcial se elimina, sin adoptar la decisión de modificar el código para admitir esta ley de empleo parcial, lo que estamos haciendo es eliminando la posibilidad que, por ejemplo, los centros de call center o los BPOs, que les dicen por sus siglas en inglés, sean una oportunidad para esos jóvenes que quieren estudiar y trabajar simultáneamente, porque no pueden descuidar a la familia, porque quieren formarse, pero que no tienen recursos para hacerlo. Ese es el chance. Pero si que quitamos, por eso digo que cuando emitimos leyes como la Ley de Justicia Tributaria, cuando derogamos estas leyes, lo hicimos sin medir el impacto. Y el impacto es clima de negocios, es inversión, es empleo, es protección social, es bienestar. Y eso no se puede sacrificar por nada. Y ninguna de estas leyes, y menos la Ley de Justicia Tributaria, nos lleva a ese tema. Y esto de que se ha planteado ahora, que si se aprueba esa ley de justicia tributaria, que no se sabe cómo van a obtener esos votos para la aprobación, si se puede bajar el impuesto sobre ventas. ¿Qué piensa de eso? No necesitamos eso. Aunque ustedes lo pidieron, ustedes dijeron que se bajara el impuesto sobre ventas, dijo el sector privado, sí, de 15 a 12. Sí. Y hoy el Ejecutivo plantea, bueno, aprueben esa ley de justicia tributaria y que los bajamos. No necesitamos aprobar la ley de justicia tributaria para aprobar eso, porque esa es una norma o medida de equidad y justicia tributaria, bajarle el impuesto. Cuando en el gobierno del presidente Lobo, el Congreso, 2013, aprobó aquel paquetazo tributario que el sector privado, no como dicen aquí que los apoyamos y que los respaldamos. Que se entregaron. No, el 13 de enero el COEP presentó un comunicado público diciendo por qué estaba en contra, y fueron casi 10 puntos de por qué estaba en contra del paquetazo. Pero a quien más afectaba era la inflación, y la inflación es el impuesto más grosero para la gente, y a las personas naturales y jurídicas los afectaba por igual. Pero 3%. En aquel tiempo el gobierno dijo, bueno, vamos a meter 3 puntos. Hoy esos 3 puntos valen 10,000 millones de pesos. Esos 3 puntos fueron a dar a un fideicomiso que era para bonos de vida mejor, era para financiamiento al agro, financiamiento a MIPYME, para la beca 2020 y para vivienda social. Hoy esos mismos 3 puntos siguen entrando al presupuesto de la República, pero no se sabe para qué. Hay opacidad porque no sabemos en qué se están utilizando, en primer lugar. En segundo lugar, si mal ejecutan y cuando ejecutan bajo y cuando ejecutan mal, ¿para qué quieren más dinero? 10,000 millones en manos de la gente genera consumo. El consumo genera más impuestos. Pero quien decide en qué gastar es el hombre, el hondureño, el que recibiría ese beneficio, y no el gobierno que malgasta. Preferimos eso. Y sabemos que en el término de 1 o 2 años, el gobierno está reabsorbiendo los 10,000 millones sin dificultad, porque las tasas de crecimiento del impuesto sobre venta, que anda por el orden de 45%, ahí tengo el dato, mientras eso, las tasas de impuestos sobre la renta y demás tributos están creciendo a tasas de 136%. Entonces, rápidamente se absorben los 10,000 millones, pero generamos un beneficio inmediato porque la gente lo necesita hoy. No necesita la gente estar esperando. Para la gente lo de la ley de justicia tributaria no le va a implicar un daño a menos que pierda el empleo, y eso lo tiene garantizado. Y en segundo lugar, no necesita medidas para aprobárselas para que las aplique el próximo gobierno, como dijo un funcionario por ahí. Las necesita el pueblo hoy, porque hoy es donde ha perdido el empleo, hoy es donde está en crisis. Hoy tiene dificultades para comprar la canasta básica, que mientras la inflación ha ido cediendo al 5%,
ahora la inflación en alimentos sigue siendo del 8% y eso es lo que más le pega al pobre. Don Santiago, le agradezco, muy amable. Cheque. Perfecto. Don Santiago Herrera con nosotros esta noche al banquillo. Actualmente es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.